Muy bien, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, para los que están conectándose ya, estamos empezando la prueba, como les dije, de una nueva plataforma. ¿Ya? Ustedes han visto un link en su muro académico. Es solo por esta prueba, ¿ya? Normalmente los videos tienen que estar en la videoteca, pero estamos haciendo unas pruebas con una nueva plataforma y lo tienen el link en su muro académico. Entonces, cuando ustedes le dan ahí, que ya lo han hecho todos ustedes, van a ver que hay nuevas opciones dentro de la navegación del video. Como estamos en vivo, ¿ya? Ustedes solamente pueden acceder a los comentarios, a las notas y a una herramienta que dice búsqueda, pero todo está desactivado. ¿Ya? Entonces, cuando acabe la clase en vivo, porque el objetivo de esta clase ahora es que ustedes vean la calidad de este servicio, que tiene mucha mayor velocidad, resolución y nitidez que Vimeo, que Zoom inclusive, así que por favor estén atentos con ese punto para que nos puedan dar su feedback. Ya, esta prueba lo tenemos que hacer con público porque la idea es ver que se consuma información. No lo puedo hacer con una o dos computadoras, entonces porfa al final en el video les vamos a poner una encuestita para ver qué les pareció la calidad. Pero una vez que termine el video, una vez que esté completamente terminada la clase en vivo, automáticamente ya se sube en el transcurso de no más de una hora, media hora, dependiendo del buffering, de tal forma que ya no hay esa demora entre la edición y la subida de videos, ¿me entienden? Entonces ese mismo link donde veían la clase en vivo van a poder ver la clase ya subida y ahí se activan las herramientas, ¿ya? Y una de esas herramientas que les va a servir un montón es la herramienta búsqueda. Ustedes le ponen buscar una lupita y ustedes van a poder buscar dentro del video las palabras que yo digo. Obviamente eso es inteligencia artificial, entonces puede que algunas palabras no queden bien grabadas o de repente nuestra dicción no sea correcta para el sistema, pero ya lo probé y la gran mayoría de palabras las encuentra. Así que, por ejemplo, ustedes quieren poner error alfa, ponen error alfa y va a buscarles el minuto exacto donde hablo de error alfa. Porfa, utilicen la herramienta y nos dan su feedback para nosotros poder ir mejorando la interfaz y ver si podemos pues migrar a esta plataforma de videos que es mucho más útil. Ya, como les comenté la clase pasada, estamos en un proceso de transformación bastante importante porque las clases probablemente en general del posgrado y hasta quizá del pregrado pasen a virtual en su gran mayoría, ¿no? Esa es una tendencia mundial, los invito a leer, revisen todas las revistas, los comentaristas, los columnistas, le están poniendo una fecha de caducidad a la universidad presencial, ¿ya? Y de lo que era más larga, por esta crisis está cerrándose un poco más. Así que bueno, hay que adaptarnos, chicos, así que vamos por ese camino. Muy bien, entonces dicho todo esto, volvemos a nuestra clase y recuerden que estamos en la parte 2 de epidemiología, ¿no es cierto? El día sábado les expliqué sobre el método epidemiológico, sus enfoques social, su enfoque biomédico, ¿correcto? Los pasos que sigue el método epidemiológico y la forma en la que tiene que presentarse la tesis, ¿verdad? Luego vimos que para decir que algo causa algo en epidemiología tiene que cumplirse por lo menos 5 de estos 9 criterios de Bradford-Hill, ¿verdad? Y para que esto se pueda cumplir era necesario armar diseños. Y estos diseños podían ser descriptivos o analíticos, según cuántas variables hay, observacionales o experimentales, según la manipulación, y con o sin grupo control dependiendo del pareamiento, ¿verdad? Entonces, de esa forma, para tú lograr la causalidad tenías que armar un diseño mucho más fuerte desde el punto de vista de la causalidad de Bradford-Hill, ¿no? Entonces quedamos ahí y dijimos que la clase del día de hoy vamos a entrar a detalle en los diversos diseños epidemiológicos, ¿está bien? Entonces vamos uno por uno. ¿Cuáles son los diseños que ustedes pueden implementar para poder llegar a alguna hipótesis que están planteando? Entonces habíamos quedado que hay diseños descriptivos y hay diseños analíticos, ¿no es cierto? Los diseños descriptivos trabajan sobre una sola variable, los diseños analíticos sobre dos variables, la variable independiente o causa y la variable dependiente o efecto, ¿no es cierto? Correcto. Entonces rápidamente, dentro de los estudios descriptivos, como solo estudian una variable, recuerden que hay 3 componentes básicos de la estadística descriptiva: tiempo, persona y lugar.
¿Está bien? Entonces, todo estudio descriptivo tiene tiempo, persona y lugar, ¿correcto? Y son las variables pilares fundamentales sobre las cuales se estructura. O sea, hay un año en el que se desarrolla el estudio, hay una persona, ¿ya? O un grupo de personas sobre las que se estudia, y hay un lugar sobre el que se realiza el estudio. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estos estudios descriptivos? Los reportes de casos, las series de casos y los estudios ecológicos. Recuérdalo, reporte de caso, cuando solo describimos un caso de una enfermedad nueva o de una enfermedad con un curso raro a lo usual. Serie de caso es cuando pones varias personas con esa enfermedad nueva o con ese curso raro de la enfermedad. Y estudio ecológico es cuando estudias países, comunidades, no estudias personas, ¿ya? Así que les voy a poner ejemplos de los 3 diseños con la pandemia, ¿ya? ¿Cómo creen que empezaron los primeros reportes de coronavirus en Wuhan por diciembre? ¿Qué creen que se publicaban en esas revistas locales de los hospitales, de las universidades locales? Reportes de casos, claro. Los propios médicos reportaban casos de una neumonía nueva o de un curso raro de una neumonía que no era SARS-CoV-1, ¿no es cierto? Y ahí apareció el SARS-CoV-2, ¿está bien? Entonces, eso es un reporte de caso. ¿Y qué es una serie de casos? Lo que ya vimos después en revistas como Lancet, como, no sé, pues JAMA, donde ponían serie de casos, un montón de casos de personas que tenían ciertas características. Por ejemplo, serie de casos de pacientes fallecidos por COVID en un hospital de Los Ángeles, Estados Unidos. De 1000 pacientes en este estudio se ha visto que 800 han curado, 200 han ido graves y de esos 200, 100 han entrado a UCI y de esos 100, algunos tenían diabetes, otros hipertensión, bla, bla, bla. ¿Qué es eso? Serie de casos. Solo están describiendo las características de ese grupo. O sea, simplemente lo que quieren es estudiar las características de ese grupo en cuestión. No están analizando 2 variables entre sí. ¿Está bien? Recuerden, por favor, eso. Entonces, cuando ustedes me dicen, ¿es factor de riesgo para morir por COVID tener más de 65 años? Yo te pregunto, ¿de dónde sacas eso? Ah, es que en un estudio de 1000 pacientes vieron que de los que se murieron, el 80% tenía más de 65 años. Falso, pues, falso. Porque tú lo único que me estás dando ahí es una serie de casos de 1000 pacientes donde un grupo se ha visto que falleció por la edad. Es un estudio descriptivo. Con eso tú no puedes hablarme de causalidad. ¿Está bien? Sin embargo, son los primeros estudios que deben hacerse. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. Debe hacerse una serie de casos de los pacientes fallecidos por coronavirus en Iquitos y en Lambayeque, ¿ya? ¿Por qué creen que ha golpeado con fuerza en Iquitos y en Lambayeque el coronavirus? En la parte de Chiclayo y todo. Muchos dicen, no, que la gente, que no. Hay un factor importante, el dengue, ¿ya? Conozco muchos médicos que han tenido dengue y SARS-CoV-2 a la vez. Así que la tasa de mortalidad quizá esté elevada porque ahí están juntándose 2 virus, igual que en Brasil, no lo olviden, ¿ya? Entonces serían series de casos. Y finalmente los estudios ecológicos son aquellos donde se trabaja sobre la población entera, ¿ya? Por ejemplo, un estudio sobre todo Perú, sobre todo Brasil, sobre todo Estados Unidos. Entonces son estudios cuya unidad de análisis no son las personas, son los países. Entonces, cuando tú estás todo el día viendo noticias de cómo comparan la mortalidad de Estados Unidos con China, de Perú con Chile, de Argentina con Brasil, son puras comparaciones de datos ecológicos, no de personas, de datos ecológicos, o sea, como comunidades. ¿Está bien? Ya. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no es cierto? Acá. En cambio, ahora nos vamos a dedicar a estudiar los estudios, valga la redundancia, analíticos, ¿ya? Los estudios o diseños analíticos va a ser el motivo de la clase de hoy. Entonces, ¿por qué se caracterizan? Estos se caracterizan básicamente porque enfrentan una variable independiente o causa contra una variable dependiente o efecto. Entonces, tiene que haber una relación explícita
indicada por el investigador. Y esta relación puede ser de tres tipos. Puede ser una de simple relación, o sea, esto se llama hipótesis de relación, ¿correcto? O de asociación. Entonces, una hipótesis asociativa, nada más. Puede ser una hipótesis de diferenciación de grupos, hipótesis de diferencia de grupos, o puede ser una hipótesis de causalidad. Noten la flecha, por favor. Causalidad, la flecha es unidireccional, asociativa es bidireccional. Entonces te lo pongo en un ejemplo. ¿Está asociado la edad a la mortalidad por COVID? Hipótesis asociativa. No sabemos si es que es el COVID el que se asocia a la mortalidad en mayores o si es que es la mortalidad por la edad la que se asocia a COVID. No sabemos cuál va a cuál. Lo que sí sabemos es que están asociados, pero no sabemos quién causa qué. ¿Me entienden? Entonces, es lo que no sabemos. No sabemos si es la edad el que causa la muerte o que es el COVID el que causa la muerte o el que se asocia a la muerte en la edad. Simplemente están asociados. Un ejemplo más claro, yo digo alumnos que ingresan al internado en función de si se prepararon o no en una academia. Entonces yo encuentro que hay una relación, ¿correcto?, entre el que ingresa y el que se preparó. Eso simplemente es asociativo. En ningún lugar eso me dice que prepararse en una academia lo hizo ingresar. ¿Me entienden? Porque el estudio, para encontrar causalidad, les dije que tenía que ser un experimento. Mientras no sea un experimento, yo no puedo llegar a esa conclusión. Puedo estar sesgado, ¿ya? Muy bien. Otro ejemplo, ¿ya?, de asociativa puede ser el tabaco con infarto de miocardio. Yo puedo ver que el tabaco se asocia a los pacientes con infarto de miocardio, pero no puedo garantizar que el tabaco causa el infarto de miocardio hasta no hacer un experimental. ¿Me entienden? Entonces, esa es la lógica de las hipótesis asociativas. Son las primeras en esbozarse porque lo que buscan es asociación. Las primeras, ¿ya? Entonces, estas hipótesis asociativas básicamente se producen o se realizan en los en los diseños observacionales sin grupo control. Esto suele hacerse en los diseños observacionales sin grupo control. Los famosos estudios de factores asociados. Factores asociados. Entonces les dije en la clase pasada, ¿no? Factores asociados a demencia en un grupo de pacientes. Factores asociados a... Entonces, lo que ahí tú buscas es ver la relación, si es que es asociativo o no, entre dos variables. ¿Ya, chicos? Factores asociados. Ahora, cuando tú ya quieres ser un poquito más específico, vas a buscar diferenciación de grupos. Vas a buscar diferenciación de grupos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiero asegurarme que el grupo A es diferente al grupo B en el curso de la investigación. Entonces, los alumnos que se preparan en una academia tienen diferente pronóstico de ingreso en los alumnos que no se preparan. ¿Ven? Yo no estoy diciendo que prepararte te hace ingresar. No, estoy diciendo que los grupos se diferencian en función de esa variable. Entonces, para yo llegar a esa conclusión, tuve que haberte demostrado que los grupos son homogéneos. ¿Me entienden? Entonces, para tú hablar de hipótesis de diferenciación de grupos, tiene que haber pareamiento. Pareamiento significa que para cada integrante del grupo A existe un integrante exacto en el grupo B, solo que diferencian en la variable de estudio. O sea, yo tengo un alumno acá que se prepara en una academia, que tiene un promedio ponderado en la universidad más de 15, que le dedica 4 a 5 horas diarias al estudio. Y acá tengo otro alumno que no se prepara en una academia, pero también tiene nota más de 15 y se prepara más de 5 horas o 4 a 5 horas por día. O sea, son los mismos alumnos, solo que diferenciados por la preparación. Eso se llama pareamiento. Eso me permite evolucionar en mi hipótesis a una hipótesis de diferenciación de grupos. Y eso solo se consigue cuando ha habido pareamiento. O sea, los estudios observacionales, pero con grupo control. Exacto, con grupo control. ¿Y cuáles son los que tienen grupo control? Estos de acá, los casos y controles y las cohortes. ¿Ya?
los casos y controles y las cohortes. Nunca se olviden. Una característica del caso control y la cohorte es que tienen un grupo control debido a que ellos realizan el pareamiento. Pareamiento. ¿Ya? Muy bien. Entonces hemos llegado a donde queríamos. A los estudios analíticos observacionales con grupo control. Caso control y cohortes. ¿Ya? Ahora, los estudios de causalidad, todavía no lo voy a conversar acá, porque estos estudios de causalidad requieren los criterios de Bradford-Hill. ¿Recuerdan? Y estos criterios de Bradford-Hill, inevitablemente, ¿qué necesitaban? Experimentación. Experimentar. Entonces, todavía no puedo hablar porque estamos en estudios observacionales, no estamos en estudios experimentales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver las diferencias que hay en cada uno de estos grupos. Es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Ya? La principal diferencia, número 1, que deben saber que existe entre un caso control y una cohorte, es el punto de partida o la variable de inicio. ¿Ya? Entonces, el caso control es, acá ven, sorry, es abajo esto. Estoy confundiendo. La variable de inicio, chicos, acá está. Esto, la variable de inicio, ¿correcto? Que está bien, es el punto de partida, solo que este punto de partida se refiere al tiempo. Yo quiero hablar del punto de partida respecto a la variable. Entonces, la variable de inicio es el primer de las diferencias y la más importante de todas, es la variable sobre la cual empieza el estudio. En el caso y control parten del efecto, o sea, de la variable dependiente. ¿Me entienden? O sea, ya ocurrió el fenómeno. Por lo tanto, al partir de la variable dependiente o efecto, entonces tú estás sesgado, ¿ya? Porque tú no sabes a ciencia cierta si es que la causa vino antes que el efecto. ¿Está bien? Eso es lo más importante. Entonces, ¿cómo es un caso control? Vengan acá. Agarras enfermos que ya pues tienen el efecto y lo comparas con sanos. Se supone que estos chicos están pareados, ¿eh? Se supone que estos grupos están pareados, ¿ya? O sea, tienen de repente la misma edad, mismos factores de riesgo, bla, 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 bla. La única diferencia es que estos están enfermos, estos están sanos. ¿Me entienden? Entonces, eso es un estudio de casos y controles. Y lo que ocurre es que tú te vas atrás a ver la exposición. Entonces, vamos a este otro ejemplo. Ahí está, enfermos, ahí está, sanos, lo mismo. Entonces, si ustedes se van hacia atrás a preguntar, como el esquema de acá, se van hacia atrás, entonces su punto de partida es retrospectiva. O sea, el punto de partida de toma de la información, esto sería la segunda diferencia que deben recordar, es siempre retrospectiva. Así que estos pacientes enfermos y estos controles sanos se les va a preguntar de forma retrospectiva hacia el pasado, o sea, el punto de partida del estudio, o sea, la fecha de recolección de data, siempre es anterior a la fecha del estudio. O sea, si este estudio lo estamos haciendo el año 2020, en junio, yo les voy a preguntar a los pacientes en el pasado. Es inevitable. Así que siempre que se haga en el pasado, eso se llama retrospectivo, entonces ese estudio tendrá menos calidad porque estás tomando data que ya ocurrió y te puedes sesgar ahí. ¿Está bien? Es información que depende de la memoria a quien le preguntas. Entonces, si te vas para acá atrás a ver quiénes estaban expuestos al factor de riesgo y quiénes no estaban expuestos al factor de riesgo, ¿correcto? Ese es un estudio casos y controles, ¿ya? Entonces, parto del efecto enfermo, lo pareo con un sano, no se olviden que el pareamiento es de 1 a 3 controles por cada enfermo, ¿ya? Te vas en el pasado, retrospectivamente, a preguntarles si se expusieron o si no se expusieron al factor de riesgo. ¿Me entienden? Entonces, eso es un estudio de casos y controles. Por lo tanto, la variable de inicio, ¿cuál ha sido? La variable dependiente o el efecto. ¿Y qué estás buscando? La variable
esta de acá, independiente o la causa. O sea, estás haciendo al revés las cosas, te estás yendo para atrás. En vez de ir hacia adelante, te estás yendo para atrás. Entonces, como este cálculo o esta realización del proceso no es una medición de un riesgo real, entonces, tercer punto que debes acordarte, la medida de asociación se conoce como odds ratio, ¿correcto? O razón de momios también le llaman, razón de momios, porque simplemente es una razón de las probabilidades de ocurrencia, ¿ya? Por eso se llama odds ratio, razón de momios, ¿ya? Porque lo único que hace este cálculo OR es ver las chances del enfermo expuesto sobre el enfermo no expuesto y sobre el sano expuesto y el sano no expuesto, ¿ya? Eso vamos a ver después. Lo único que hace el odds ratio es ver las chances del enfermo expuesto contra el enfermo no expuesto y el sano expuesto contra el sano no expuesto. Esto más o menos sería así como las chances que tienes de sacar de una baraja de casino una carta. ¿Cuáles son tus probabilidades de sacar un rey de espadas? Es conocida, ¿no? Y ahí la tienes. ¿Cuáles son tus probabilidades de sacar una baraja negra? También la sabes, ¿no es cierto? 50%. Entonces, eso es un odds ratio, una razón de probabilidades. O sea, acá solamente estamos hablando de un cálculo de probabilidades, no de riesgo, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es lo tercero que deben recordar en casos y controles. Muy bien. El cuarto y último componente es la toma de la información. O sea, la data se ha tomado en un solo momento o en varios momentos en el tiempo. Entonces, algunos estudios, correcto, que se van al pasado, como la toma de la información es sobre lo que se acuerda la persona, entonces dicen que es un estudio longitudinal. ¿Por qué? Porque si se ha tomado la información en el pasado, se supone que en el pasado no había la enfermedad y ahora en el presente la tiene. Entonces es un estudio longitudinal porque se ha hecho dos mediciones, una en el pasado a través de la encuesta y otra en el presente a través del diagnóstico de la enfermedad. ¿Está bien? Sin embargo, eso no cumple para todos los casos. Te pongo un ejemplo, ¿ya? Paciente con cáncer de pulmón, hoy, junio 2020. Yo le pregunto, ¿usted fumaba, señor? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace 5 años. Ah, ya. Entonces el señor fumaba antes de que ocurra el cáncer, porque hace 5 años no tenía el cáncer. Falso. ¿Cómo yo sé que hace 5 años no tenía el cáncer? Porque no le han diagnosticado, me vas a decir. Pero yo, ¿cómo sé que no estaba creciendo en su pulmón si no tenía clínica? ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es el gran sesgo de un caso y control? La definición de caso. Si la definición de caso es paciente con tumor en el pulmón sintomático, entonces hace 5 años cuando tenía el tumor en el pulmón asintomático no era un cáncer definido. Entonces ahí hay un sesgo, ¿me entienden? Ya tenía el cáncer, lo tuvo antes de empezar a fumar, pero no lo has definido, pues. Entonces, ¿cuál es el gran problema ahí? Que cuando tú no puedes probar que la causa antecede al efecto, ponte que el paciente ya tenía el cáncer antes de fumar, entonces el estudio pasa a ser transversal. Transversal significa que se ha hecho una sola medición sin discriminar tiempo, ¿ya? Entonces, yo les puedo hacer otro ejemplo. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Y llega el examen de admisión de internado, ingresa un grupo, ¿no es cierto? Serían los casos, y un grupo no ingresa, los controles. Entonces yo les pregunto, ¿se han preparado en una academia? Sí, no, sí, no. Entonces, el grupo de ingresantes que se haya preparado antes en una academia, entonces yo puedo decir que la preparación en la academia ocurrió antes que el ingreso. ¿Eso es verdad? Totalmente verdad. O sea, no hay forma de que el alumno haya ingresado en el pasado mientras se preparaba, ¿no es cierto? Entonces, en ese ejercicio, sí yo podría decir que es un caso y control longitudinal, porque prepararse en la academia siempre fue anterior a ingresar. Pero en el ejemplo del cáncer de pulmón no puedo, porque el tabaco puede que haya ocurrido después de que se desencadene el cáncer. ¿Me entienden? Entonces, ¿dónde está el error?
en la definición de caso. Así que uno de los problemas, vamos apuntando acá, de los casos y controles es la definición de caso. Ya te lo expliqué. Muy bien. ¿Cuál es el segundo problema, Doc? ¿Qué pasa si las personas no se acuerdan de su exposición? ¿Ya? Yo le pregunto, ¿usted fumaba? No me acuerdo, la verdad, cuando empecé a fumar, pero sí fumaba un poco. Entonces ya estás en las manos de su memoria. Entonces el segundo error es la memoria de los sujetos. La memoria. ¿No, chicos? Entonces, básicamente, esas son las grandes limitaciones que tienen los casos y controles. La definición de caso y la memoria. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, hay un tercero que se conoce como falacia de Neyman, pero lo voy a explicar en otra diapositiva. Solamente quiero que recuerden. La falacia de Neyman es otro problema que tienen los casos y controles. ¿Ya? Entonces, este dibujo que hemos visto acá es de casos y controles. Casos y controles. Muy bien. Ahora sí, vamos al siguiente. Las cohortes. Las cohortes se crearon antes que los casos y controles, por si acaso. Se crearon antes que los casos y controles, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá sus características. Las cohortes, vamos con la primera característica. ¿Cuál es su variable de inicio? La variable independiente o causa. Eso es importante, ¿ya? O sea, parten de la causa. Entonces, vengan acá, expuesto al factor de riesgo, no expuesto al factor de riesgo. Entonces, esto de acá, este es el inicio, por eso parten de la variable independiente. Eso es lo correcto, eso es lo natural. Variable independiente es el inicio del estudio. ¿Ya está? ¿Entendido? Entendido, Doc. Ahí está. Luego, la información obligado lo toman hacia el futuro, no hay otra opción. Si yo partí de la causa, el efecto tiene que venir después, porque se supone que acá todos los sujetos están sanos, o sea, no tienen la variable de desenlace. Entonces, como se toma en el futuro, siempre van a ser longitudinales, siempre van a ser longitudinales. Y eso me permite calcular la incidencia, porque la incidencia, vamos a ver en la siguiente clase, es una medida de riesgo a futuro. Yo necesito conocer qué es futuro. Entonces, acá voy a calcular en el futuro, correcto, en el futuro, la data. Por lo tanto, el estudio va a ser inevitablemente longitudinal en el futuro y voy a poder calcular la incidencia, tanto del grupo A como del grupo B. Voy a poder calcular la incidencia del grupo A como del grupo B. Por lo tanto, si yo puedo calcular la incidencia de ambos grupos, voy a tener el riesgo relativo. Esto que ven acá, el riesgo relativo es la incidencia del expuesto, grupo A, entre la incidencia del no expuesto, grupo B. Entonces me permite calcular el riesgo real. Por favor, acuérdense eso. El RR me permite calcular el riesgo a futuro. En cambio, el OR solamente ¿qué me permitía calcular? Las probabilidades. Las probabilidades. Esto lo voy a explicar más en la siguiente clase, pero quiero que ya te vayas haciendo la idea. RR es riesgo a futuro de contraer algo. OR es probabilidades. ¿Está bien? Entonces, a partir de este minuto de la clase, todos ustedes ya saben, cuando le vayan a decir a su familiar que tiene riesgo de contraer COVID, riesgo de enfermar grave por COVID, por alguna conducta que él o ella esté haciendo, ¿ustedes qué tipo de estudio van a tener que buscar para poder decir eso? Una cohorte, ¿correcto?, que calcule riesgo relativo, ¿me entienden? No van a estar leyendo casos y controles con OR. Tú ya puedes ahora leer las cohortes con riesgo relativo para COVID y poder darle un buen consejo a una persona. Acuérdense, la gente que no es científica o la gente que siendo médicos se ha olvidado de la ciencia, recomienda cualquier cosa. Lee cualquier artículo y recomienda como si fuera verdad, ¿no? Ya parece periodista. En cambio ustedes, a partir de ahora, ya saben que el único estimador del riesgo confiable es un RR. El OR es bueno, vamos a ver en la siguiente clase cuándo es bueno. Pero por ahora quiero que se lleven ese concepto. ¿Está bien, chicos? Muy bien.
Y finalmente, ya me salté el punto 2, pero acá es un poquito complejo, por eso lo dejo para el final. El punto 2 significa cuál es la partida, cuál es el punto de partida de la toma de información. Entonces, las cohortes tienen una peculiaridad. Si son en el futuro, se llama prospectivo. Se llama prospectivo cuando la data es tomada en el futuro, pero nunca se olviden, por favor, de la fecha del estudio. O sea, si el estudio, por ejemplo, arranca el 2020 con los expuestos no expuestos y los sigue hasta el 2021, entonces es un estudio en el futuro, eso es cierto, prospectivo, así se llama, prospectivo. Pero les voy a poner otro ejemplo. ¿Qué tal si yo me pongo las pilas y quiero estudiar recién ahora coronavirus y me pongo a revisar historias clínicas de Perú de los hospitales desde marzo? Entonces, marzo 2020, voy a poner marzo 2020, ya es pasado, pues sí o no. Mi estudio ha empezado ahora, en junio, o julio, perdón. Me estoy yendo a marzo. ¿Me entienden? Y esto lo voy a seguir hasta junio del 2020. O sea, ni siquiera voy a llegar a julio. Voy a terminar mi seguimiento de historias el mes pasado. O sea, es un estudio en el pasado. Eso es retrospectivo, les dije, ¿no? Cuando es en el pasado es retrospectivo, correcto. Pero es una cohorte, porque he medido en el tiempo. Arranqué en el pasado, en marzo, y avancé en el pasado hasta junio. Así que sigue siendo longitudinal, solo que en el pasado, ¿ya? Y bueno, finalmente, ¿qué pasa si es que me gusta tanto mi estudio que lo voy a continuar hasta junio, pero del 2021, un año más? Ya, entonces eso se llama estudio ambispectivo. Empecé en el pasado y me voy hasta el futuro. Porque mi estudio empezó en julio 2020, arranco con información de marzo 2020 y me voy hasta junio 2021. ¿Ya? ¿Entendido? Muy bien. Así que si ustedes tienen clara esta diapositiva, han aprendido lo más importante de la clase del día de hoy, que es la diferencia entre casos y controles y cohortes. ¿Ya, muchachos? Bacán. Entonces ahora vamos a bucear un poquito en cada uno de ellos. Vamos a arrancar con las cohortes. ¿Por qué, doctor, primero con las cohortes? Porque las cohortes se crearon primero. Las cohortes son anteriores a los casos y controles. ¿Y por qué? Porque las cohortes vinieron de los experimentos. Cuando un experimento no se podía realizar en humanos, ¿se acuerdan que los experimentos había que manipular la variable independiente? ¿Ya? Entonces imagínate que yo quiero ver si el tabaco da cáncer de pulmón. ¿Cómo podría hacer un experimento en humanos con eso? Fácil, Pedoc. Agárrese unos 1000 humanos, aleatorícelos y a 500 humanos oblígueles a fumar 15 cajetillas al día o 10 cajetillas al día. ¿Te parece eso ético, legal? ¿Te parece eso siquiera posible? No, ¿no es cierto? No, simplemente no. Entonces, como se vio que no era posible, ni en los peores estados de dictadura, ¿no? Como los ejercicios de Nuremberg, ¿no? De los nazis, ¿ya? Ni siquiera en esas condiciones es posible experimentar, porque tú no puedes interrumpir la voluntad de ninguna persona, ¿ya? Para que vean lo importante que es esto. Entonces, no se puede experimentar, es muy difícil, salvo que la persona esté totalmente de acuerdo en recibir la experimentación, que lo más probable es que sea para algo beneficioso, como la vacuna. Un montón de gente ya se enroló para la vacuna. Por cierto, ya saben, AstraZeneca está a un pasito de entrar en fase 3, ¿ya? Así que AstraZeneca está bien avanzado en la vacuna, probablemente el Reino Unido sea el primero en lanzar la vacuna, ¿ya? Bueno, la cosa es que los experimentales, no se olviden, son difíciles de hacer, por muchos problemas, éticos, costo, legales, sociales, etc. Entonces se crearon las cohortes. Las cohortes son diseños observacionales, ¿no? ¿Por qué son observacionales? Porque yo no manipulo la variable, simplemente miro. Entonces digo, bueno, yo no puedo manipular que tú fumes, pero puedo verte lo que fumas. Como tú quieres fumar, ya, pues tu libertad, ¿no?
¿puedo ver lo que fumas por unos 5 o 10 añitos? A ver qué te pasa. Entonces la persona dice, ya, sí, mírame pues, lo que fumo. Entonces, tú al observar la variable, pierdes control sobre la variable. Porque una cosa es que tú le des 15 cajetillas al día y otra cosa es que la persona fume una cajetilla, a veces 2, a veces no fume. Entonces, tú no puedes controlar eso, pues. Entonces, el problema con los observacionales es que no pueden controlar la variable a profundidad, pero sí lo pueden observar. Entonces, ahí nacieron las cohortes. Entonces, ¿cuáles son sus ventajas? Muy bien. Las ventajas de las cohortes son que se utilizan para factores de riesgo raros, ¿ya? ¿Por qué? Porque parten del factor. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Yo quiero estudiar el efecto tóxico del berilio. ¿En dónde me recomiendas estudiar esto? ¿En la comunidad de Jesús María o en una mina de berilio? Yo quiero estudiar los efectos tóxicos del berilio. Doc, váyase a una mina de berilio. ¿Sabe Dios en Jesús María quién se expondrá al berilio? ¿Dónde habrá berilio? Claro, ¿ves? Tu lógica. Entonces, los factores de riesgo raros se estudian bien con las cohortes. En cambio, si yo quiero estudiar el coronavirus, el SARS-CoV-2, quiero estudiarlo, los efectos adversos que puede traer, me puedo ir a una mina o me puedo ir a Jesús María. O sea, donde quiera, pero esa enfermedad está por todos lados, aunque le recomiendo que en Jesús María porque es más probable que tenga más muestra ahí. ¿Ven? O sea, cuando una enfermedad o con un factor de riesgo es súper conocido, o sea, está súper expuesto, entonces ya no tiene esa particularidad la cohorte. Así que puedo utilizar otros diseños, como el caso control. Pero no vamos a confundir. Solamente quiero llegar a la conclusión de que los factores de riesgo raros se estudian bien con las cohortes. No hay otra opción, como el berilio. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay un mayor control de las variables. Tú me dirás, pero acaba usted de decirme que no controlaba la variable. Sí, pero acá se está refiriendo a un mayor control de las variables versus los casos y controles. O sea, no versus el experimental, sino versus el caso control. El caso control te dije que no podía asegurarse que se acuerden de la exposición los participantes y también tenía problemas con la definición de caso, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan de estos errores? Definición de caso, memoria y Neyman. Todo eso son cosas que se pueden controlar mejor acá. O sea, tiene menos sesgo. ¿Ya? Entonces, es otra segunda ventaja que tiene respecto de los casos y controles. ¿Ya? Permiten evaluar la temporalidad. Habíamos quedado. Como las cohortes siempre son longitudinales, siempre van a medir el efecto después de la causa, entonces me permite cumplir el criterio de temporalidad de Bradford-Hill. Eso está muy bien, ¿no es cierto? Así que esa es otra ventaja respecto de los casos y controles. Ojo, chicos, estoy hablando ventajas respecto a los casos y controles. No puede haber ventajas respecto a los experimentales. Los experimentales son los mejores. El único problema es que por temas éticos no se pueden hacer. Finalmente, tiene menos sesgos de selección y sesgos de medición, que es lo que les comenté atrás, ¿ya? ¿A qué se refiere el sesgo de selección? A la falacia de Neyman. ¿Y a qué se refiere la medición? Al sesgo de memoria, ¿ya? Entonces no se olvide, el sesgo de selección, Neyman, y el de memoria, de medición, se minimizan con las cohortes respecto a los casos y controles. Y finalmente permite evaluar varios efectos, porque si yo agarro el berilio, yo puedo ver todas las enfermedades que causa. Enfermedad 1, enfermedad 2, enfermedad 3, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el berilio permite evaluar varios efectos, ¿ya? Muy bien. Entonces, dicho esto, ustedes ya saben para qué utilizamos las cohortes. Muy bien. ¿Cuál es la medida de asociación? El riesgo relativo, eso ya lo expliqué. ¿Cuáles son los subtipos o tipos especiales de cohortes? La retrospectiva, prospectiva y ambispectiva, eso ya lo expliqué. Y hay otra clasificación que se llama fija y dinámica,
que, como su nombre lo dice, es aquella cohorte que durante su evolución puede cambiar versus las que no pueden cambiar. A ver un ejemplo, Doc. Yo voy a hacer una cohorte para ver el efecto que tiene el coronavirus a largo plazo. Voy a hacer un seguimiento de 20 años a los pacientes con coronavirus. Entonces, ¿vas a elegir una fija o una dinámica? Dinámica, pues, Doc, porque en algún momento debe cambiar alguna condición. Pero si voy a hacer un seguimiento de pacientes post-coronavirus por un mes, puedo usar una fija. O sea que no cambie mis criterios. ¿Ya? ¿Quieren un ejemplo más claro? Los que estudian cardio, ¿cuántas veces han escuchado el famoso estudio Framingham? ¿No? Entonces, en ese estudio se ha hecho una cohorte, pero que ha ido cambiando a lo largo de los años para adaptarse a diversos estudios. Por eso es una cohorte dinámica. ¿Ya? Dinámica, porque ha ido cambiando para adaptarse a diversos estudios. ¿Ya? Muy bien. El nivel de evidencia que aporta a la ciencia es 2, eso lo voy a explicar en otra diapo, y su mejor aporte a la medicina basada en la evidencia es que es la mejor o el mejor diseño para factores de riesgo. ¿Qué quiero decir? Que si bien es cierto, el diseño número 1 es el experimento, habíamos quedado que yo no puedo experimentar con cosas que hacen daño. ¿Cómo podría experimentar con el tabaco? No es ético, pues no es legal. Entonces, para todas las cosas que hacen daño, ¿cómo se llama eso en epidemiología? Factores de riesgo. Para todo lo que hace daño, el único diseño al que tú puedes llegar es una cohorte prospectiva. No puedes trepar a más. Tú no puedes hacer una experimental. Solo puedes hacer una cohorte prospectiva. ¿Entienden? Entonces, el mejor diseño para factores de riesgo es la cohorte prospectiva. No hay más. Porque el experimental que está por encima, ese solo es para factores protectores. ¿Ya? Muy bien. Ahora tú dirás, doctor, qué bonito, entonces todo que sea cohortes en la vida, no se puede, no se puede. Las desventajas de la cohorte. La cohorte es costosa, porque hay que seguir mucho tiempo, es larga, por lo mismo que les dije, y difíciles de hacer, porque es toda una logística. ¿Ya? Las cohortes pierden participantes, por lo tanto pierde potencia el estudio. El estudio pierde potencia porque pierde muestra, porque la gente se va. ¿Ya? Las cohortes no sirven para enfermedades raras. Imagínate que tú estás siguiendo una enfermedad rara. Una enfermedad rara se dice cuando su prevalencia es menor al 10%. ¿Ya? Entonces imagínate que yo estoy siguiendo una enfermedad rara y nunca aparece un caso. Entonces el investigador se va a morir, todo el equipo de investigación se muere y no apareció ningún caso. Fue una pérdida de tiempo. Así que no sirve para enfermedades raras. Sirve para factores de riesgo raro, como el berilio, pero no para enfermedades raras. ¿Ya? Finalmente, puede haber problemas éticos en grupos vulnerables. A ver un ejemplo, Doc. Y yo te pregunto, voy a ver un estudio donde la violencia de género lo quiero asociar a bajo peso al nacer. ¿Puedo hacer un experimento con eso? No, pues no. ¿Cómo vas a hacer un experimento de violencia? Es absurdo. Entonces, ¿qué me queda? Una cohorte. Entonces, ¿cómo sería? Vas a ir a un lugar y vas a buscar 10 mujeres que sufren de violencia y la vas a comparar con 10 mujeres pareadas que no sufren de violencia. Y les vas a decir, ¿puedo seguirlas durante su gestación para ver qué ocurre con sus hijos? Entonces tú dirás, pero eso es ético, no me suena, Doca. O sea, que usted está viendo 9 meses cómo la mujer sufre violencia y no va a hacer nada, va a apuntar nomás sus hallazgos. Medio nazi lo veo, Doca, medio nazi. Claro, pues, o sea, no es algo que parece ético. A ver, pasa eso en el comité de ética, no vas a poder. ¿Ya? No vas a poder. Entonces, ese es un grupo vulnerable. ¿Cómo vas a hacer un experimento o una cohorte así? No puedes. Ya, supongamos que te pones bravo, dices, doctor, pero la paciente ha decidido voluntariamente, no se va a divorciar, tolera la violencia porque, no sé, su cultura, lo que tú quieras. Ya, vamos a ponernos en el extremo. Así que no tiene por qué considerarlas vulnerables. Muy bien. Entonces, de repente, la mujer tiene todo su derecho y su voluntad para mantenerse en la exposición,
y no le interesa que uno intervenga, eso es correcto, eso es válido, estamos en una sociedad libre, ¿ya? Pero el feto no, ¿me entiendes? El feto no puede por decidir la madre por el feto, por si acaso. Desde el punto de vista ético, hay una vida ahí que es una vida que debe cuidarse. Por lo tanto, si bien es cierto la mujer puede voluntariamente seguir tomando, seguir fumando, someterse a violencia, lo que fuera, durante su gestación, el efecto que genera en el feto, ahí hay un problema, ¿me entiende? Entonces, ese es otro grupo vulnerable, los fetos por nacer. Que ¿cuándo empieza la vida? ¿Cuándo te vea? Ese es otro rollo. Ese es otro rollo, esa es otra discusión. Pero el feto y la vida por nacer es un grupo vulnerable, como lo son los niños, como son los pacientes psiquiátricos, etcétera, etcétera. Así que ahí estamos entrando en un plano de la ética mucho más complejo. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, no manipula la variable independiente. No manipula la variable independiente. O sea, quieras o no, nunca va a ser un estudio experimental. Por más que se parezca, como dicen, ¿no?, la mona, aunque vista de seda, mona se queda, ¿no? Es un refrán conocido. Entonces, por más que tú le des la forma longitudinal, pareamiento, bla, 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 nunca va a ser un experimental, porque no manipula la variable. Aprendan eso. Por eso siempre está un paso atrás del experimento. Por eso siempre está en posición 2. Segunda posición de la evidencia. ¿Ya? Muy bien.